Antes de empezar a hablar de clima emocional, ¿qué diferencia hay entre clima y tiempo meteorológico? Muy bien, exacto. Es decir, aquí en Ciudad de México hay un clima, en este sentido, bastante estable, de unos 20 y pico grados, solecito casi siempre, pero en cambio, hoy, en este momento, el tiempo meteorológico es que están cayendo chuzos de punta. Es decir, está lloviendo muchísimo. Es decir, el clima es aquello que perdura en el tiempo y el tiempo meteorológico son circunstancias puntuales. Entonces, cuando hablamos de clima emocional, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues precisamente a eso, a esa emocionalidad que se mantiene más o menos estable a lo largo del tiempo del equipo. ¿Qué sería en este caso el tiempo emocional? Estaríamos hablando de aquellas circunstancias personales y momentáneas. Una persona que se enfada o una discusión entre el equipo. O de repente pues alguien hace algo gracioso y se ponen ahí todos a reír. Eso serían circunstancias concretas. Todos los equipos tienen un clima. Cada equipo tiene su clima emocional. Hay equipos más grises, hay equipos más soleados, hay equipos completamente tormentosos que se pasan la mayoría del tiempo en ese estado. Entonces, claro, de lo que se trata también, y el tema del clima emocional sería un aspecto que nos podría ocupar perfectamente un proceso de coaching completo, de varias sesiones. El hecho de ayudar al equipo a que encuentre el clima emocional adecuado para realmente llegar al alto rendimiento. Y digo el clima emocional adecuado porque no se puede decir que todo equipo, si están todos contentos y alegres, será la forma de rendimiento. Entonces, cada equipo tiene que encontrar ese nivel en el cual va a trabajar y va a rendir de la mejor manera posible. Entonces, vamos a ver aquí cuatro aspectos de actitud emocional del equipo. Y en este caso, tenemos esta matriz que nos divide entre las cosas que no pueden cambiar, las cosas que no pueden suceder, los estados de ánimo que impulsan y los estados de ánimo que limitan. Vamos a empezar por en este caso, más complicado. ¿Qué pasa cuando hay un equipo que está en un estado de ánimo que limita y ante lo que no pueden cambiar, es decir, ante el pasado? Pues se encuentran en un estado de resentimiento constante. Están constantemente revisando aquello de ¿te acuerdas aquello que hiciste en aquel momento que nos impidió ganar aquel proyecto? Y sí, porque fue culpa de este. Y claro, si estuviéramos haciendo las cosas como se lo hacíamos cuando estaba Pepito. Es decir, ahí hay resentimiento. ¿Por qué? Porque es un equipo que está, en este caso, enfocándose en lo que no puede cambiar en el pasado. Y además es un estado, en este caso, limitante. ¿Cómo sería un equipo en este caso que ante lo que no puede cambiar desarrolla un estado de ánimo en este caso que impulsa? Pues sería un equipo que desarrolla la serenidad, es decir, son estables, tranquilos, con orgullo de pertenencia, fieles, positivos, abiertos al aprendizaje y pueden caer en escasa iniciativa propia y aburguesamiento. Es decir, eso es de, bueno, no pasa nada. Lo pasado, pasado está. Agua pasada no mueve molino. Pero tampoco tenemos excesivo desarrollo. Entonces, ojo, porque la serenidad está bien, pero la serenidad puede caer también en que el equipo se mantenga excesivamente cómodo. ¿Qué pasa en este caso con un equipo, ¿vale?, que se enfoca en el futuro? Sobre todo en lo que no puede suceder. Pues tenemos aquí, en este caso, la emoción limitante sería la resignación. Son aquellos equipos de que, ay, nos gustaría, pero es tan difícil, y claro, nunca lo vamos a conseguir, o ¿qué haremos? Nos ha tocado, qué mala suerte. Entonces, es un estado de ánimo evidentemente limitante. ¿Por qué? Porque no va a permitir al equipo evolucionar. Están siempre buscando excusas, buscando justificaciones por aquello que no pueden conseguir. O sea, que es un sistema desmotivado, con sensación de derrota, sin iniciativa, y están continuamente eludiendo retos. Y por último, tendríamos en este caso lo ideal, que sería ese equipo en un estado más ambicioso, entendiendo la ambición como algo equilibrado. Son un equipo que ante lo que no puede suceder se mantiene en un estado de ánimo y en una actitud positiva.
ok, esto no puede pasar, bueno, vamos a ver qué podemos hacer, cómo lo podemos cambiar, qué alternativas tenemos, vamos a buscar una solución. Entonces, son sistemas motivados y dispuestos al desafío, muy orientados a resultados y al cambio, creativos y con iniciativa. Y si la actitud es muy frenética y estable, pueden estresarse. Es el único peligro que puede tener en este caso el equipo ambicioso, que si son excesivamente ambiciosos pueden llegar a frustrarse y a quemarse un poquito. Bien, pues aquí es importante también cuando nosotros llegamos a un equipo ver en este caso qué clima tenemos allí primero, es decir, cuál de estos actitudes emocionales tenemos. Tenemos a un equipo que es resentido y constantemente está allí recordándose lo que ha ido mal, lo que han hecho y en lo que han fallado. Tenemos un equipo que es sereno de que bueno, pues no pasa nada, todo está bien, lo hemos conseguido, pues bueno, ya veremos. O tenemos un equipo que son como el cobardillo allí que uy, eso no lo haremos, no lo conseguiremos, o por lo contrario tenemos un equipo que es ambicioso, con ganas de trabajar, con energía, con motivación. Claro, los resultados que obtendrá el equipo van a depender muchísimo de este estado emocional. ¿Por qué? ¿Por qué el clima emocional en este caso influye tanto en los resultados que va a obtener el equipo? Porque las emociones tienen que ver con nuestro pensamiento y a la vez con las Correcto. Sí, porque al final de cuentas estamos trabajando con individuos, estamos trabajando con personas, con seres que tienen situaciones emocionales de acuerdo a cada circunstancia de vida. Y eso lo van a proyectar, por más que uno diga, cuelga el saco de los problemas allá afuera, pues no lo puedes, o sea, lo vas a proyectar o introyectar y más vale que sea de una manera sana. ¿Cómo se va? Como decía el citado, a menor nivel de interferencia, mayor nivel de actividad. El estado de ánimo influye en ese momento. Sí, pero ¿cómo? A través de las acciones, dependiendo cómo estés, serán las acciones que hagas o no hagas. Exacto, es decir, el pensamiento, el estímulo que yo reciba va a crear una emoción determinada. Esa emoción determinada va a crear, en este caso, una respuesta, una acción, y esa acción tendrá un resultado. Si yo estoy experimentando una emocionalidad negativa o no la estoy experimentando, pero llego a mi equipo y me encuentro a todos con cara apretada, inmediatamente yo me voy a acoplar a eso, porque como nos dice Goleman, el sistema emocional es un sistema abierto. Así como el sistema sanguíneo es cerrado, por ejemplo, el sistema emocional, nuestro cerebro es abierto, quiere decir que se deja influir por aquello que recibe. Entonces, si todo el equipo no está contribuyendo a estar emocionalmente en la mejor disposición posible, eso va a hacer que se vaya contagiando al resto de las personas y eso hará que las personas creen pues todavía una serie de pensamientos que les van a llevar a potenciar esa emocionalidad que no es tan deseada, que es más desagradable, con lo cual al final las acciones que van a realizar no serán tan acertadas o incluso a veces no actuarán, con lo cual el resultado pues será lo más próximo a lo no deseado que a lo deseado. En esta parte, cuando ya entramos a este terreno de las emociones y todo un equipo de trabajo, o sea, igual también aquí en tu experiencia, o sea, ¿cómo se llega a plantear? Porque esto es muy común lo que acaban de decir aquí atrás de los problemas los dejas allá afuera y aquí vienes a trabajar. O sea, ¿cómo le haces como para decir, bueno, no es posible esto, señores, a ver, vamos a trabajarlo también, ¿verdad? Como os decía antes, esto es un objetivo de proceso en sí. Es decir, que por una parte pueden hacer de la iniciativa del equipo de decir, ya hasta aquí hemos llegado, ya no podemos aguantar más esta situación en la que estamos, necesitamos cambiar este clima que tenemos emocional dentro del equipo, con lo cual aquí sería el objetivo de proceso. En el caso de que nosotros estuviéramos en un proceso y observáramos realmente que hay un clima no adecuado, pues se puede dar feedback también y ver si ese equipo decide o no decide trabajar ese ámbito. Pero generalmente ya os digo que no es un tema ni para una sesión, ni para 2, ni para 3, sino que realmente requiere mucho tiempo de desarrollo, de prueba, error, volver a probar y realmente lleva tiempo que el equipo desarrolle este aspecto. Bien, entonces, sí, Juan. Te quería comentar, entonces básicamente esto se vuelve entonces un ciclo.
ya que depende de la actitud emocional con la que llegue el equipo, se puede volver, a lo mejor estaba en serenidad, pero a lo mejor cualquier situación dentro del equipo se puede marcar hasta resignación o resentimiento, ¿no? Dependiendo de la actitud emocional de cada individuo del equipo. Claro, lo importante es que el equipo sea consciente de dónde está en cada momento. Hacer conscientes, lo que queremos hacer es ayudar, en este caso al equipo, a que sean conscientes de qué clima están generando en cada momento y qué efecto está teniendo ese clima en sus resultados. ¿Cómo vamos a trabajar entonces la emocionalidad o la inteligencia emocional en los equipos? Bien, pues en este caso yo desarrollé este modelo que al final no deja de ser más que un grow enfocado a el aspecto emocional. Lo único que, bueno, una vez más, estamos trabajando con equipos, pero el equipo está formado por individuos. Y en este caso, los individuos son los primeros y únicos responsables en la creación de ese clima emocional. Entonces, ¿cuál sería en este caso el primer paso? Primero, ayudar a identificar al equipo cuál es la emocionalidad deseada, es decir, cómo quieren sentirse, cómo quieren estar, cuál quieren que sea, en este caso, la línea conductora de todas sus acciones, de todas sus reuniones, de todos sus encuentros. Teniendo en cuenta que, como comentábamos ayer con Luis, ser emocionalmente inteligente no significa convertirse en un robot. Es decir, que una cosa, como decíamos, es el clima y otra cosa es que de tanto en tanto puede haber pequeñas variaciones. Entonces, la cuestión es, ¿qué, en este caso, emociones queremos que prevalezcan en nuestro equipo? Y aquí el equipo nos puede decir, pues no sé, no conocemos emociones. Bueno, aquí podemos introducir algún aspecto, en este caso, pedagógico. Es decir, bueno, pues tenemos todo este rango de emociones, desde las 6 básicas que nos muestran Goleman o Polekman, hasta, por ejemplo, pues el universo de emociones que ha sacado ahora Rafael Vizquerra con recuérdamelo, Luis, por favor, Eduard Punset. Con Eduard Punset. Entonces, allí han hecho como desde esas emociones básicas una extrapolación de un montón de emociones secundarias y de... Bueno, es increíble. Entonces, puede haber esa parte, en este caso, pedagógica, de decir, bueno, hay todo esto, que creen que les ayudará a ustedes a poder trabajar de una forma mucho más efectiva y rendir mejor. Vale. Hacerles conscientes también de si consiguen estas emociones, qué cambiará en su forma de trabajar, qué beneficios podrán conseguir si realmente llegan a esa emocionalidad. Bien, aquí ya tendríamos lo que queremos. Ahora pasaríamos a qué es lo que está pasando actualmente. ¿Qué emociones tenemos como equipo? ¿Qué emociones identificamos como las principales? ¿Cómo reaccionamos ante la realidad? Cuando nos pasa algo, ¿de qué manera reaccionamos? Habrá equipos que ante un proyecto que no se haya conseguido se mantendrán, como hemos visto antes, igual delante de una serenidad. Habrá otros que se mantendrán en la resignación. Habrá otros que se enfadarán muchísimo. Habrá otros que dirán, bueno, no pasa nada, vamos a ver cómo lo cambiamos. Entonces, identificar qué pasa. Y después, ¿qué interpretación damos a los diferentes estímulos? Esto es muy importante. Que el equipo entienda qué significa para ellos el hecho de no conseguir algo, por ejemplo. Primero identificamos cómo reaccionan, pero luego qué significado le están dando. Cuando hablamos de emociones es muy importante entender el significado, porque eso me va a entender cómo mi cerebro interpreta una situación y si yo puedo hacer un cambio de significado, esto me va a ayudar también a hacer un cambio, en este caso, de emoción. Aquí pasaríamos a la parte, podríamos decir, más especial. Porque en este caso no podemos pedir un cambio de emocionalidad al equipo si no partimos de un cambio individual. Si cada persona no se compromete a hacer los cambios necesarios individualmente a nivel de esa emocionalidad, no vamos a conseguir que el clima cambie. Entonces, aquí primero partimos de ¿qué puedo cambiar de mí en la forma en que yo interpreto las situaciones? ¿Qué cambios necesito realizar a partir de ahora? ¿Qué tengo que entender? ¿Qué tengo que ver diferente? Y luego, ¿qué puedo hacer para crear una emocionalidad potenciadora del equipo? Y esta misma pregunta nos la hacemos en global. ¿Qué podemos cambiar de nuestra forma de pensar en este caso y qué podemos hacer para crear una emocionalidad mucho más potenciadora? Sí. Gracias.
Creo que es un tema medular de los resultados de las organizaciones. Me parece que lo que acabas de decir me gusta muchísimo porque finalmente si reconocemos al individuo como una emocionalidad en potencia y que todo esto, bueno, le va a venir de forma natural y que después introyectarlo a la emoción de la empresa, ¿no? O del equipo, perdón. Pero ¿qué pasa? O sea, en tu experiencia, ¿cómo se da esta parte de cuando tú estás captando a lo mejor incluso como líder, que la forma de sentir, la forma de pensar de muchas personas o del equipo está en una emoción, no sé, fatalista, derrotista, negativa, y por otro lado también hay personas en lo positivo, en el entusiasmo, en la motivación, en el sí se puede, ¿no? Yo he visto generalmente que de pronto se contagian hacia lo otro, ¿no? Y eso de pronto empieza a formar parte del clima del equipo. Entonces, ¿en qué momento, Gorka, puedes irrumpir en esta parte? De pronto a veces como líder, pues no puedes ser a veces juez y parte y no lo sé, se me hace un poco complicado esta parte de cuando te estás viendo a una persona que está en la emoción negativa y la otra en la emoción positiva, ¿cómo poder lograr ahí o vincular ahí obviamente la parte negativa de un observador que es muy negativo o de un observador que es demasiado positivo? Entonces, ¿cómo lograr ahí un equilibrio o lograr ahí normar el clima del equipo que deseas en ese momento? Se me hace muy interesante, pero a la vez no está fácil. Claro, y menos desde el punto de vista del líder en sí. Es lo que hablábamos ayer. Hay que tener muy claro lo que es el líder y lo que es el coach. Todo y que a veces el líder puede hacer de las dos posiciones. Pero estamos en una situación cuando hablamos de emocionalidad que es mucho más interesante que haya una persona externa a ese sistema para que pueda introducir todas estas ideas. Entonces, desde el punto de vista del líder, o es un líder que realmente tiene o se ha ganado mucha confianza en el equipo y es capaz de gestionar esto, si no es mejor que venga desde fuera ese cambio. El líder le va a resultar muy difícil poder iluminar todo esto. Entonces, la recomendación es que esto parta desde fuera siempre, de una persona que guíe este proceso. Bien, una vez que ya hemos generado ideas, hemos generado opciones de yo individualmente qué puedo cambiar de mi forma de interpretar y yo individualmente también qué puedo hacer y a lo mismo a nivel de equipo, pasaríamos en este caso a hacer acción, compromiso y seguimiento. Es decir, qué vamos a hacer yo concretamente y el equipo concretamente y cómo nos vamos a mantener responsables en el caso de que veamos que no estamos consiguiendo este clima emocional. O sea que en este caso, este modelo para trabajar este clima emocional vendría a ser como una especie de grow, únicamente teniendo en cuenta que en la fase 3 y en la fase 4 debemos partir de que ese cambio debe incluir al individuo también. Esteban, ¿querías hacer una pregunta? Bien, aquí lo que percibo es que nuevamente viene todo lo que es la parte del coaching dentro de la emocionalidad. O sea, nuevamente es generar la reflexión, crear la conciencia y llevarlo a la acción. Pero ya hablando de aspectos meramente emocionales. Emocionales, correcto. Ok. O sea, nada más es llevarlos a la reflexión del cambio, por ejemplo, de actitud, de perspectiva, de cambiar de lo negativo a lo positivo, de incorrecto a lo correcto, llevarlo a la razón correcta. Y bueno, y ahora, ¿cómo le vamos a hacer para que esto se mantenga el mismo clima? Exacto. Siempre teniendo en cuenta que cuando hablamos de emociones no hablamos de negativas ni positivas, ni de correcto o incorrecto. Porque las emociones son información, es decir, no son ni positivas ni negativas, es cada uno el que le da ese significado. En todo caso, podríamos hablar de que son más agradables o más desagradables, o más efectivas o menos efectivas al final de nuestros resultados. Ok. ¿Vale? Gracias. ¿A usted? Bien, más preguntas sobre el aspecto del trabajo emocional. Carlos. Bueno, no. ¿Todo se puede solucionar dentro del proceso de coaching o va a ser necesario de pronto recurrir a alguna otra competencia de emocionalidad? ¿Como por ejemplo? El clima emocional.
Bueno, se podría hacer, ahora hay diferentes empresas que están realizando baterías, en este caso, de test emocional, pero están más enfocados al individuo, no tanto al equipo. De momento no conozco ninguna que trabaje con el ámbito del clima del equipo. Bueno, no sé si eso quería saber. Sigo yo. Ay, no te había visto. Sí. Y el coach, ¿cuál es el comportamiento del coach? Por ejemplo, a ti te veo una amabilidad así bien, con toda la experiencia que tú tienes, tu amabilidad es muy, muy, muy buena. ¿Eso lo mantienes aún habiendo dramas y 1000 cosas? ¿Siempre está igual tu manera así como serena, respetuosa, amable? ¿Recuerdas ayer que hablábamos de los 6 estilos de liderazgo? Hay momentos en los que también hay que saber cuándo poner freno a una situación. Ante todo, ser un caballero, eso siempre. Pero si hay que ejercer en un momento la autoridad, hay que ejercer la autoridad, no hay más. Hay que saber cuándo es el momento de decir, hasta aquí, hemos ya pasado el límite. Exactamente. Hace rato decías que esta parte de la inteligencia emocional en el equipo, el líder solamente podría como gestionarlo si tienes la suficiente confianza. Con el equipo. Con el equipo. Sí, realmente si es un líder que está muy integrado, digamos que es un líder que ya está en un verde. Está en un equipo verde, amarillo-verde, que quiere decir que ya el equipo pues confía en él y pueden sacar este tipo de temas sobre la mesa. En un equipo rojo, en un equipo azul, no hay manera. Es mejor alguien de fuera. Alguien externo. Última ya sobre este tema. Toma. Entonces, este tema de la emocionalidad es para trabajar solamente en equipo. Si en caso que, por ejemplo, hubiera una persona dentro del equipo que es la que está a lo mejor más afectada emocionalmente, ¿se trataría aparte? Se puede tratar aparte, si porque nos a lo dan el mejor permiso, sí. todo el equipo está dentro de cierto nivel emocional, pero Sí. hay una que... Que necesita desarrollar su inteligencia emocional. Entonces, sí, si la se sacas... trabajaría aparte, sí. Ok. Todo el que hay que, o tiene que aprender a gestionarse dentro del equipo también. Es decir, que tiene que ser un proceso paralelo. No le pides al equipo que trabajen dentro, o sea, o primero la adaptas a ella y luego ya la regresas para que se pueda aclimatar. Sacarlo nunca lo vamos a sacar, es decir, en todas las sesiones va a estar él, lo único que trabajaremos en paralelo y diseñando planes de acción para que luego se pueda implementar dentro de esas sesiones que trabajaremos con el equipo. Gracias. Última, Gerardo. La mía va a cuestionar a duda también. Ahorita estamos hablando de identificar el estado emocional del equipo y a lo mejor planteamos que el equipo ya está formado, o sea, ya está, los elementos ya están formados ahí. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hay una cantidad muy grande de elementos y hay que dividirlos para poder hacer a lo mejor un ejercicio como este? Y ahí, pues, ¿cómo vamos a identificar el estado emocional del equipo si es nuevo? O sea, prácticamente se acaba de armar. O sea, son parte de un grupo y se hacen como equipos pequeños. O sea, si son parte de un grupo y se hacen sí, digamos pequeños, que son 300 personas. Y sí. de esas 300 personas, pues no vas a trabajar en un equipo, o sea, una dinámica así, por ser la cantidad. Se tiene que partir, evidentemente. Entonces ya se hacen como subgrupos o subequipos. Ahí cómo vamos a identificar entonces la emocionalidad que tienen esos pequeños grupos que se acaban de crear. Son parte de uno, pero al final se acaban de crear, ¿no? Claro, es lo que decíamos, son parte de un grupo, no son parte de un equipo en este caso. Lo que comentaba antes, Airam, nunca te vas a encontrar un equipo de 300 personas. No es de recibo. Entonces, en este caso, ya sería un aspecto de más como grupo, qué emocionalidad queremos conseguir. Y entonces trabajar en subgrupos esa emocionalidad común. Entonces sería primero acordar como grupo de 300 personas cómo queremos trabajar a nivel emocional. Y a partir de aquí ya, pues, dividir en esos grupos de trabajo para que cada grupo desarrolle la forma de conseguir esa emocionalidad. Ahí sería casi más el trabajo individual, en este caso de cada persona, para hacer ese cambio. Esa emocionalidad podríamos a lo mejor interpretarla como el objetivo que queremos lograr con el equipo. O sea, a lo mejor los valores que se quieren trabajar con el equipo en base a eso. Claro, es lo que decíamos antes. Puede ser, y de hecho algunas veces es un objetivo de proceso en sí. El equipo quiere trabajar eso, ese aspecto emocional.
únicamente, con lo cual ¿sí? Puede ser un objetivo en sí perfecto. Gracias. Bien, claro, las emociones a qué nos llevan también, a conflictos también. Es decir, el conflicto es un resultado también de una situación emocional, en la cual, ¿qué es un conflicto en este caso? Pues cuando hay una oposición o desacuerdo entre personas o cosas. En el momento en que dos personas piensan de manera diferente, ahí ya se establece un conflicto. Claro, como hemos venido diciendo a lo largo ya de todos los días de este fin de semana, hay como una especie de nube negra encima del conflicto. La palabra conflicto no lo queremos, nos da miedo, tendemos a rechazarlo, incluso a veces a ocultarlo y ponerlo debajo de la alfombra porque, mira, así las cosas están más tranquilas. Pero realmente para que haya una buena evolución del equipo, el conflicto se tiene que poder explicar y el conflicto se tiene que poder solucionar. Y era como veíais la función en este caso del líder desde la segunda etapa, desde la parte azul, pasando por la amarilla, hasta la parte verde, que el equipo ya sabe solucionar esos problemas. Si hablamos de fórmulas para, en este caso, solucionar conflictos, hay cientos. Hay muchísimas fórmulas, herramientas, métodos, modelos. Yo aquí, cuando hablamos de conflicto y cuando realmente el equipo se encuentra ante un conflicto, soy más partidario, partiendo del aspecto no directivo, de que el equipo decida y aprenda cómo quieren a partir de ese momento solucionar sus conflictos. Es decir, que ellos encuentren una metodología para en el momento en que se encuentren en un conflicto, cómo lo van a solucionar. Pero aquí Lencioni lo que nos aporta también es un modelo que es bastante sencillo de ver, bastante sencillo de entender, y que consiste en ir desgranando capas, en este caso, que nos ayuden a ver cuál es la definición real del problema. Porque muchas veces cuando se plantea un conflicto encima de la mesa, luego al final la razón, el centro, el núcleo de ese problema es muy diferente de lo que se piensa en un momento. Entonces, aquí Lencioni lo que nos plantea son una serie de identificación de obstáculos. Es decir, cuál es el obstáculo que nos está impidiendo solucionar este conflicto. Y él empieza de menos a más. Es decir, cuanto más al centro de esta diana estamos, más fácil es resolver los conflictos. Cuanto más hacia afuera estamos, más difícil va a ser. Entonces, él dice que los conflictos más fáciles de resolver son aquellos que están relacionados con obstáculos de información. Cuando falta comunicar cosas, cuando hay cosas que no se saben, cuando no se ha entregado algo, eso es sencillo, lo solucionamos, lo entregamos y miramos una fórmula de que esto no vuelva a pasar. Ahí no ha pasado nada más. Luego, el siguiente son obstáculos de entorno. Lo que sería el espacio, lo que sería políticas, lo que sería ese clima, ese humor, la cultura. Aquí las cosas empiezan a complicarse un poquito más. Habría que ver qué es lo que nos está pasando, qué es lo que no tengo, qué es lo que me falta, qué es lo que no acaba de encajar con mi manera de ver la política, por ejemplo, de la empresa. ¿Cuál es ese clima que estamos teniendo? Pero son aspectos ya del entorno que aquí cada vez vamos a un ámbito más personal, aquí empezamos ya a tener más dificultad. Luego tenemos los obstáculos de relaciones, es decir, asuntos pendientes, discusiones que yo he tenido con alguna persona, fricciones, temas de reputación, temas de posición. Aquí ya va siendo más complicado. Y cuando realmente es muy difícil resolver un conflicto, es cuando nos topamos con asuntos puramente personales e individuales, como puede ser valores, tema de autoestima, tema de falta de desarrollo de inteligencia emocional. Porque claro, cuando hablamos de valores, si yo digo que esto está bien y tú dices que esto está mal, aquí vamos a tener un gran problema para poder resolver esto. Entonces, antes de nada, para poder realmente saber qué hacer con la situación, tenemos que ser conscientes de qué estamos hablando. ¿Estamos hablando de un obstáculo de información? ¿Estamos hablando de un obstáculo de entorno? ¿O estamos hablando, en este caso, de un obstáculo de relaciones? ¿O es una cosa ya realmente individual? Que igual el conflicto ya no se tendrá que resolver a nivel de conflicto, sino de una forma
individual. Pero aquí lo que yo soy partidario realmente es de, señores, ustedes como equipo, ¿cómo van a decidir en este momento resolver sus conflictos? Y es el ejercicio que quiero que hagan ahora en 10 minutos. Les voy a pedir que como equipo elaboren un sistema que crean que va a ser infalible para cada vez que haya un conflicto entre ustedes, se resuelva. Aviso, no me vale que me digan, lo vamos a hablar. Eso ya viene en el libro. Vale, pero no lo van a hablar, ¿pero cómo? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a hacer en caso de que alguien se enfade mucho? ¿Cómo quieren solucionar todo eso? Entonces, que elaboren un proceso muy claro de cómo quieren resolver los conflictos en su equipo. Y les dejo 10 minutos para hacerlo.